Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentaros una selección de productos que desde Temu me han enviado. Son, como vais a ver, un montón de cosas súper prácticas con una calidad estupenda que son perfectas para que incorporéis a vuestro cuarto de costura. Así que si queréis ver todas estas cositas que me han enviado, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Mirad, lo primero que os enseño es esta caja, que cuando la abrimos tiene en el interior, creo, 2, 4, 6, 8, 10, 30 cajas pequeñitas. Entonces, en estas cajas podemos luego tener cosas más pequeñas ordenadas. Por ejemplo, podemos colocar los botones de costura por colores y por tamaños. Me parece una idea fantástica. También podemos utilizarla para, por ejemplo, nuestras pequeñas joyas, ¿no? Los pendientes, las pulseritas, todo separado y colocado. Para cualquier cosa que sea pequeña y que queramos tener separada y a la vista, creo que es una opción muy interesante. También para ordenar he recibido estas otras cajas. En este caso vienen 10 y veis que tienen un tamaño un poquito más grande, pero es el mismo concepto que las cajas más chiquititas que os acabo de enseñar. Aquí, por ejemplo, pueden entrar incluso las bobinas de hilo para tenerlas ordenadas. En realidad, como todo este tipo de caja pequeña, cada una la puede utilizar para lo que más le interese. Mirad, también pedí una serie de telas que os las voy a ir enseñando porque la verdad que tienen unos estampados muy bonitos. Veis esta florecita, esta con un cuadro tipo ventana un poquito especial. Esta tela que yo ya la he utilizado, de hecho en la portada de mi libro el maletín viene con esta tela. Esta otra de lunares, esta lisa en un tono rosa empolvado, una de rayas y esta de flores. Veis que son una serie de telas todas coordinadas, tienen muy buena calidad y el tamaño es el de aproximadamente un fat quarter. También he recibido esta entretela tipo guata, veis que es un algodón bastante compacto, pero por uno de los lados, si lo tocáis, es un poquito rugoso porque lleva pegamento termofusible, es decir, damos calor y esta entretela va a quedar perfectamente pegada a la tela que estemos utilizando. El ancho aproximadamente debe ser como de 1 metro y la pieza también viene 1 metro de largo, o sea, es una pieza bastante grande y en principio veo que tiene una calidad muy buena, igual que las telas que os he enseñado hace un momento. Mirad, otra cosa que he recibido es esta regla que tenía muchísimas ganas de tenerla desde hace bastante tiempo. Esta regla se utiliza para cortar tiras o cuadrados cuando queremos cortar varios a la vez de una manera rápida y exacta. Veis que tiene una serie de rendijas donde podemos introducir la cuchilla sin ningún problema y así podemos cortar las tiras. Esta regla lo único que tenéis que tener en cuenta es que viene en pulgadas. Sin duda, algo que no nos puede faltar en nuestros elementos a la hora de coser son estas pinzas o clips que son súper prácticas cuando estamos cosiendo y haciendo pasos. Las voy a enseñar porque vienen en esta cajita que la verdad me parece ideal y además vienen en 2 tamaños, como veis, distintos. Estos que son los que suelo utilizar yo, que son más chiquititas, y estas que son más grandes, que por ejemplo para trabajos en los que tenemos que sujetar piezas un poquito más rígidas o los bordes de las colchas, pueden ser muy prácticas. También me he pedido esta cajita, que ahora vais a ver lo que es, que realmente es un capricho. Lo había visto muchas veces en tiendas, también lo tienen, como veis, en Temu. Y vais a ver que son estas pequeñas tijeritas que son ideales. ¿Para qué las podemos utilizar? Pues yo, por ejemplo, que me encanta bordar y me gusta llevar las cosas cuando viajo, ya sabéis que en los aviones no se pueden llevar tijeras grandes. Sin embargo, este tipo de tijerita no vais a tener ningún problema para llevarlo. En realidad se trata, como veis, de un capricho ideal para el cuarto de costura. Otra de las cosas que he recibido en este envío tan fantástico que me ha realizado Temu son estos ojitos que se utilizan para los muñequitos de crochet, pero que nosotras también podemos utilizar en los muñecos que hacemos con tela. Quedan súper bonitos y luego llevan esta pieza por detrás. Son como pequeños tornillos, veis que tienen unas hendiduras
y las vamos a sujetar con estas piezas. Quedan muy seguros, no se van a salir, así que podemos luego dar este tipo de muñequito a los niños sin ningún problema. Yo, por ejemplo, en una bolsita que hicimos que era una tortuga, los utilicé y quedó muy bonita. Como veis, además vienen en distintos tamaños, con lo cual podemos adaptar el tamaño del ojo en función del tamaño del muñeco que estemos realizando. Y otra cosita que he recibido es esta caja. Me encanta además porque vienen en esta cajita tan ordenados. Son los botones estos de madera que pone handmade. Veis que vienen en 3 tamaños y son, la verdad, que un detalle perfecto para complementar cualquier trabajo, porque al ser con este tono de madera, con este detallito grabado, siempre le va a dar un toque muy especial a cualquier proyecto que estéis realizando. Y también he recibido esta colección de cremalleras en colores variados. Son este tipo de cremallera decorativa o japonesa que siempre enriquece mucho los trabajos que estemos haciendo porque son realmente bonitas. Y como veis, aunque son colores variados, vienen una selección de tonos que me parecen muy combinables con cualquiera de los proyectos que vayamos a hacer. También he recibido este otro tipo de botón de madera que viene con detalles en negro y, como veis, viene con diferentes diseños. Debe tener aproximadamente estos botones un diámetro de 1,5 cm y creo que son muy combinables con muchos de los trabajos que podemos hacer, precisamente porque son en blanco y negro. Este, por ejemplo, me parece un botón ideal. Mirad, también he recibido este tipo de cierre. He abierto uno para que lo veáis, que va con una fornitura metálica aquí y que coseríamos dando unas puntaditas por aquí a uno de los lados de la tela y también por aquí. Yo los he pedido en negro, en tostado y en rojo. Es verdad que me da la sensación que no son cuero auténtico, pero el efecto es muy bueno. Este tipo de cierre también le va a dar un toque muy diferente a los trabajos que realicemos. Y este es otro detalle que vi que me gustó mucho, que son estas etiquetas que imitan también al cuero, que vienen, como veis, en muchísimos colores, con lo cual podemos combinar perfectamente con cualquier tonalidad que tenga nuestra tela, que ponen handmade, que me parecen también súper bonitas. Y este es otro detalle que vamos a abrir para decorar nuestros trabajos. Os lo voy a enseñar porque son, lo voy a acercar bien, piecitas en oro viejo relacionadas con el mundo de la costura. Por ejemplo, tenemos tijeras, máquinas de coser, bobinas de hilo, botones, una cinta métrica, una percha, una aguja. Me parecen ideales para coserlas adornando alguno de nuestros trabajos. Y una cosa que pedí, que no he utilizado nunca, lo he visto en muchos vídeos y tengo ganas de probarlo, es esta pieza. Os voy a enseñar lo que es. Es una pieza que se pone así en el dedo, de manera que cuando estamos cosiendo a máquina, como esto es finito y plano, podemos ayudarnos al guiar la tela hacia el prensatelas sin pillarnos el dedo y pudiendo llegar casi hasta el final, donde ya está la aguja. Me parece que lo vamos a utilizar mucho, así que en cuanto lo pruebe os enseñaré cómo se utiliza y el resultado que me da. También pedí estos dedales de silicona que tenía ganas de probar. Yo ya sabéis que no sé coser sin dedal, así que para mí es un complemento imprescindible. Normalmente utilizo los metálicos, pero tenía ganas de utilizar estos. Creo que son un poco pequeños, aunque quizás una talla más se saldría. Esto tiene que quedar bien ajustado en el dedo para que podamos coser sin ninguna dificultad. De nuevo, cuando lo pruebe, igual que la otra pieza, os diré qué tal resulta y si es mucho más cómodo o no que los dedales metálicos. Más detallitos que he comprado. En esta ocasión, vais a ver, son unos mini bastidores. Me parecen todo un capricho. Vamos a sacarlos para que lo veáis. Tienen un montón de piececitas, tengo que ver cómo se montan. Entiendo que la idea es poner una pieza aquí con la tela que queramos poner, otra irá detrás
Hay que ver cómo se sujeta porque no tengo mucha idea. Y luego aquí llevan un tornillo que se pasará por aquí, entiendo, así. Y unas tuerquitas que sirven para apretarlo. Lo que pasa que veo que vienen dos piezas. Eso es lo que no sé exactamente porque esta sí encaja. A lo mejor encaja esta otra también. No. Yo creo que a lo mejor una va pegada. Puede ser que vaya así. Entonces aquí apretamos y va sujeto. Entonces me parece de verdad todo un capricho. Por ejemplo, para hacer colgantes, para adornar cualquier bolso, ponemos aquí una argollita como un llavero. Entonces aquí podemos poner el detalle que nos apetezca, un estampado de una tela pequeñito, un bordado, y de nuevo le damos ese toque especial que, como veis, es lo que me gusta mucho complementar en los trabajos. Poner cositas, pequeños detalles que los hagan un poquito más especiales. Otra compra que es muy interesante en Temu son los herrajes metálicos. Podéis encontrar kits como este en oro viejo, en el que viene el mosquetón, la pieza que coseríamos al bolso o al neceser para enganchar, y luego también viene esta pieza que es la que se utiliza para regular el largo de la correa. Todo viene para un mismo ancho de cinta y en el mismo tono. Tenéis varias opciones de color a la hora de elegirlo. También podéis encontrar en Temu este tipo de encaje o puntillita, tipo bolillos. Yo lo he elegido en un tono crudo y, como veis, en dos anchos diferentes. Y un imprescindible para decorar nuestros trabajos de patchwork y en especial de costura son estas pequeñas bobinas de madera de hilo que luego decoramos por fuera poniendo un hilo enrollado o un trocito de tela pegado, que quedan muy bonitas a la hora de decorar, por ejemplo, los cordones con los que cerramos muchos de nuestros trabajos. Y un poquito más grande que los vestidores. Y un poquito más grandes que los bastidores que os he enseñado antes son estos, que tienen aproximadamente unos 8 o 9 centímetros de diámetro, que vienen, como veis, 10. Los podéis utilizar para bordar perfectamente, si os gusta utilizar un bastidor chiquitito, pero yo los voy a utilizar para crear pequeñas decoraciones con motivos en el centro y luego colgarlos en la pared, o incluso también para Navidad, para hacer pequeños detalles para el árbol. Sin duda, una de las cosas que más me gusta para decorar mis trabajos es aplicar stencils en las telas. Tenéis algunos proyectos en el canal donde los hemos decorado así, y también tenéis un tutorial donde os enseño a utilizar este tipo de plantilla. He elegido dos juegos que os voy a enseñar. El primero sería este. Veis que, por ejemplo, es muy navideño. Veis el árbol de Navidad, el Christmas trees. Son todo motivos navideños. Vamos a irlos viendo porque merece la pena. Creo que los podéis apreciar con el contraste que hace con la superficie de la mesa. Y son ideales, por ejemplo, para decorar una tela y, por ejemplo, hacer un cojín, un mantel. ¿Veis? Son todo motivos navideños, con el trineo, los copitos de nieve. Muy, muy bonitos, con los que seguro podemos hacer luego trabajos muy llamativos y realmente únicos. Yo ya estoy viendo un poco los cojines, por ejemplo, que podría hacer con estas plantillas. Luego viene una anilla y veis que todas llevan aquí un agujerito si las queremos enganchar. Ahora os enseño el otro juego. Las otras plantillas que he elegido tienen distintos motivos. Este, por ejemplo, sería de un molino, como antigüedades. Este viene unas cositas de frutas. Este también pone antigüedades. Podemos luego utilizar el trozo que nos interese, no hay por qué utilizar el diseño completo. Por ejemplo, este es de un bed and breakfast. Vamos a seguir viendo porque de verdad que son muy llamativos, muy bonitos. Este es sobre helados, por ejemplo, para hacer una bolsa para la cocina, para la compra. En una tela lisa o incluso con un estampado clarito lo aplicáis y puede quedar ideal. Este es de una bodega, la panadería. Me encanta además la tipografía, el tipo de letra. Este es de flores, que también es muy bonito. Este es de abejitas. Y este último, por ejemplo,
es como de una tienda, de una tintorería podría ser, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una bolsa para la ropa sucia. Veis que podemos luego utilizar cualquiera de estas plantillas para muchos propósitos, porque de verdad que son muy bonitas y muy sencillas de utilizar. Por último, y aunque no está muy relacionado con el mundo de la costura, pero sí con la parte creativa, quiero empezar a pintar pequeños objetos y cosas con este estilo de pintura country, que me parece súper bonito y que además creo que combina muy bien para decorar cuando estamos haciendo patchwork. Entonces he encargado una serie de pinceles que la verdad que vienen, como veis, con todo tipo de punta, biselada, los que son más en punta, estos que son como lengua de gato me parece que se llaman, estos que la punta es plana, estos que son más de abanico, luego 2 pinceles de punta muy finita para los detalles y una brocha. La verdad que los he estado viendo y tienen bastante calidad. Ahora solo me queda probarlos pintando alguna de estas cositas que por supuesto os enseñaré en el canal.